Muy buenas tardes a cada uno, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos que en esta tarde nos acompañan para escuchar del Evangelio Santo. En esta tarde estaremos hablando acerca de la justicia de Dios por medio de la fe. A dar inicio a esta reunión, quiero que me acompañen a pedir una bendición para la palabra del Señor, para que en esta tarde sea de mucho provecho para muchos corazones. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio que nos concedes en esta tarde de abrir tus santas escrituras y predicar el Evangelio Santo que tú nos has pedido y nos has dado ese privilegio de poder llevar este mensaje de salvación a todo aquel que lo necesita. Te damos las gracias, Padre, por este privilegio, por esta oportunidad, por este medio en el cual nos comunicamos para poder llevar este mensaje. Gracias, Señor, y te rogamos que tú bendigas de principio a fin este mensaje para que sea de mucho provecho para aquellos corazones que necesitan la salvación de sus almas. Gracias, Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta tarde vamos a tener una lectura en el libro de los Romanos, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 21 para poder así tener una meditación luego de que hayamos leído estos versículos. Si me acompañan, por favor, a leer en Romanos capítulo 3, verso 21. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Vamos a dejar acá nuestra lectura por el momento y vamos a hacer una análisis acerca de lo que el Señor nos habla en esta oportunidad. Nuestro Dios y Padre dio la orden, dio el privilegio a los apóstoles en aquella oportunidad cuando el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra. Antes de partir al cielo, Él dijo a los apóstoles: id y predicar el Evangelio a toda criatura. El mensaje de salvación es de mucha importancia y ese es el Evangelio. Cuando el Señor está hablando acá acerca de la ley, debemos de recordar que en el Antiguo Testamento, cuando leemos que Dios le dio a Moisés las leyes para que se las diera así a su pueblo, el pueblo de Israel. Esas leyes eran para el pueblo de Israel porque era el pueblo escogido por Dios. Esta ley era para que ellos cumpliesen y hicieran las cosas como Dios quería que el pueblo de Israel se diera testimonio acerca a todo el mundo en aquel tiempo
para que ellos pudieran ver cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se conducía en este mundo. Aquella ley fue dada a través de Moisés. Y leemos que esta ley fue transgredida, fue incumplida por el pueblo de Israel en muchas cosas, en muchas actividades que ellos hacían, eran no de acuerdo a la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel. Pero pasando todo esto, como dice la palabra de Dios, que en estos tiempos el Señor, como dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. La ley fue dada para que el ser humano, en este caso el pueblo de Dios, pudiera ver que sin ley no hay pecado, pero habiendo ley se manifiesta el pecado. Y el pecado es grande, no solamente en el pueblo de Israel, pero en toda la multitud que existía en aquellos tiempos. El pecado está tanto en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios, como también en toda la multitud que vivía en aquel tiempo. Pero Dios prometió a través de los profetas, a través de su palabra, que Él iba a dar una esperanza, una oportunidad, un camino, para que todos los que a través del pecado estaban destituidos de la gloria de Dios, pudiésemos tener la oportunidad de poder así tener aquella comunión con Dios, para ser restaurados en la comunión con Dios. Porque debemos de saber de que la comunión con Dios se perdió cuando Adán y Eva pecaron. Es a través del pecado que Dios quita aquella comunión con el hombre. Y Adán y Eva fueron sacados de aquel lugar y perdieron la comunión con Dios. Todo por el pecado que existe en el hombre. Ese es el pecado que nosotros tenemos como ahora en este mundo, en esta generación que vivimos en este mundo. Tenemos ese pecado, lo heredamos ese pecado, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros somos pecadores, porque aparte de aquel pecado, cada uno de nosotros ha cometido pecado. Y eso lo encontramos acá también en la palabra del Señor, en este mismo libro de Romanos, en el capítulo 3. Si leemos del 10 al 20, encontramos una radiografía acerca de lo que el hombre es. Cuando Dios buscó en este mundo al menos uno bueno, no encontró uno. Y nos habla acerca de lo que el pecado es. Es por eso que Dios envía a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, a este mundo, para que a través de Él podamos nosotros tener reconciliación con Dios, para que podamos tener el acceso a la presencia de Dios. Y Él lo hace a través de su Hijo amado. Recordemos en otra lectura, en otras oportunidades, hemos leído en el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando nos habla acerca de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios envió a su Hijo amado a este mundo para que a través de Él nosotros podamos tener redención. ¿Y cómo podemos hacer esto? Por eso dice, la justicia de Dios es por medio de la fe. Y hemos leído acá que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio es
específicamente esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ese es el Evangelio. Dios quiere que este mensaje sea predicado a todo ser humano para que pueda así, a través de la fe, el escuchar de la palabra de Dios, en creer que el Señor Jesucristo, la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, la hizo tanto como la hizo por mí, como la hizo por usted, mi querido amigo. Él murió en la cruz por usted. Ahora, el precio que Él pagó en la cruz del Calvario fue grande. El Señor Jesucristo vino a este mundo y vio en la manera en cómo la humanidad estaba viviendo. No había respeto para Dios, no había comunión con Dios. Le dolió mucho en su corazón, pero aquel sufrimiento que Él iba a tener cuando Él fue condenado a morir en la cruz por los hombres, y cuando Él toma aquel lugar del Cordero de Dios para ser inmolado, para que su muerte, a través de su muerte, todos los hombres puedan ser justificados, porque era necesario que un humano tendría que morir por todos. Un hombre perfecto, un hombre que no tuviese pecado en sí. Y no había uno en el mundo. Por eso Dios envió a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, quien nació de María en este mundo. Él, que vino a ser el Hijo del Hombre, es el que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él fue obediente a Dios Padre en tomar esta posición que debería yo tener en aquel lugar para el castigo de Dios sobre mí, el castigo de Dios sobre usted. Pero el Hijo de Dios quiso tomar aquel lugar para que a través de ese sacrificio de Dios, del Hijo de Dios, de Jesucristo, fuese el precio pagado por mi salvación, por mi justificación. Es por eso de que debemos recordar que Él murió en la cruz, fue crucificado, fue clavado de sus manos y de sus pies, fue coronado con una corona de espinas, fue insultado, bofeteado, y leemos en su palabra todo aquel sufrimiento que Él tuvo. Fue el precio que Él pagó por nuestros pecados. Cuando hacemos una mirada en aquel lugar de su sufrimiento, del precio que Él pagó, debemos de reconocer que Él lo hizo por amor para con nosotros, para que nuestras almas tuviesen paz para con Dios. Pero no solamente eso, Él nos da el privilegio de ser hijos de Dios. Él nos da el privilegio de tener vida eterna a través de Él, porque Él murió en la cruz. Él fue sepultado y al tercer día Él resucitó de entre los muertos y Él ascendió al cielo. Él está a la diestra del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Pero Él viene pronto, y Él quiere que cada uno de nosotros, cada uno de los que escuchan en esta tarde este mensaje, que el Señor quiere que a través del Señor Jesucristo pueda usted tener la salvación de su alma. Por eso dice el Señor que por medio de la fe ¿en qué? La fe en que Él murió por usted en la cruz del Calvario, que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y lo hizo por amor, para que usted tenga nuevamente comunión con Dios. Porque no es por obras, no es porque nosotros seamos buenos o que llevemos una vida correcta en este mundo. Dios quiere que usted declare con su boca que cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, que Él fue enviado a este mundo para que
a través de él usted pueda tener la reconciliación con Dios. Podemos leer también un mensaje acá en el capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 8. En Romanos capítulo 10, verso 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es importante ver este versículo con mucho cuidado. Cuando él dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Porque con tu corazón crees en él, pero con tu boca tú testificas creer en él. Por tu boca tú confiesas que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios, serás salvo. El Señor tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, un momento especial, un día especial en el cual Él quiere tener una comunión con cada uno de nosotros. En esta tarde, nuestro Dios y Padre te dice que cree en el Señor Jesucristo como el Salvador de tu alma y serás salvo. Es por fe, creyendo que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Esa fe es la que nace del corazón. Pero ¿cómo tú tendrás fe en el Señor Jesucristo si no escuchas o no lees la palabra de Dios? Es por eso necesario que en tu corazón, oyendo este mensaje en esta tarde, que el Señor te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es por fe, es por aquella confianza, es por aquella seguridad que tú tendrás en que sí, la palabra de Dios es verdad. Como leímos en otras oportunidades aquí en el Evangelio de Juan, acerca de que Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad, Él es el camino para llegar a Dios. Por eso el Señor nos está diciendo a través de estos versículos acerca de que es importante que tú pongas tu fe en Jesucristo. Aquella obra que Él realizó en la cruz del Calvario la hizo con el propósito de salvar tu alma. Pero ¿salvar tu alma de qué? De la condenación eterna. Porque si tú mueres en tus pecados y pasas a la eternidad, tu alma irá a algún destino. Y ese destino es el infierno, para tener una condenación eterna en el lago de fuego. Pero si tú en vida, antes de pasar a la eternidad, confiesas recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, Él te da a ti vida y vida eterna, porque para eso Él vino a este mundo. Él murió en la cruz y dice su palabra que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. De la misma manera como Él murió, Él resucitó. Cada cristiano que cree en el Señor Jesucristo ha muerto a este mundo, pero ha tenido y ha resucitado para una vida nueva en Cristo Jesús, viviendo una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, derramó en la cruz del Calvario es la que nos limpia de todo pecado y nos hace aceptables al Señor. Es la manera en cómo Dios está dando a través de este mensaje la forma en cómo usted puede ser salvo, cómo puede usted tener paz para con Dios
a través del Señor Jesucristo. Es a través de la fe en Jesucristo. Si ponemos nuestra fe en aquella obra que Él realizó, somos salvos. La palabra de Dios nos dice, y la palabra de Dios es verdad. El Señor quiere que cada uno de nosotros tomemos esa decisión, que nos aferremos en aquella fe que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que Dios quiere que cada uno de los hombres escuchen y reciban a través de su palabra. Es por fe en el Señor Jesucristo. Él ya pagó la obra. El precio que Él pagó, su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, es el precio que Él pagó tanto por mis pecados como por sus pecados. Él quiere que usted se arrepienta de sus pecados, que medite acerca de sus pecados con su condición de pecador ante un Dios santo, y pueda así manifestar y recibir al Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Él le ama, Él le quiere, y Él dice en su palabra que Él, antes de partir de esta tierra, le dijo a los apóstoles que Él iba a preparar lugar para nosotros, pero que Él vendría pronto. Él quiere que cada uno que escuche el Evangelio en esta tarde pueda tomar esa decisión de recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal y poder así tener vida eterna en Cristo Jesús y poder tener así aquella paz con Dios, porque aquellos pecados van a ser borrados por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y esta nos hace o nos da la libertad de poder llegar hasta su santa presencia, porque su sangre preciosa tiene el poder de limpiar nuestros pecados. Este es el mensaje que el Señor preparó para esta tarde, para cada uno de nosotros, y podamos así llevar este mensaje de las buenas nuevas de salvación, esperando en el Señor que pueda derramar muchas bendiciones y que haya sido de mucho provecho para su corazón. Gracias por acompañarnos en esta tarde, y vamos así a dar una oración para dar gracias por esta oportunidad, esperando que cada uno de nosotros podamos así gozarnos en el Señor, sabiendo que hemos recibido ese mensaje y lo hemos puesto en práctica, la fe en el Señor Jesucristo, que es la que nos da paz para con Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de poder abrir tus santas escrituras y hablar acerca de la fe que es en Cristo Jesús, esa fe que nos lleva a verdaderamente tener el privilegio de poder ser salvos, porque ser salvos es por gracia, porque tú te dignaste a darnos la salvación, porque no merecemos, Señor, como pecadores, que tú hayas realizado esa obra en la cruz del Calvario, siendo nosotros pecadores destituidos de tu gloria, que a través de la muerte de nuestro Salvador en la cruz, Él pudo darnos aquella oportunidad de ser hechos hijos tuyos y poder así también, Señor, tener esa paz para con el Padre. También, Señor, te damos las gracias porque es a través de su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y nos hace aceptables a ti. Gracias, Señor, por la oportunidad de este mensaje y por tu palabra y por este medio en el cual es predicado el Evangelio. Te damos las gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias una vez más por acompañarnos y por todo lo que nos han acompañado en los otros videos. Esperamos que haya una verdadera entendimiento de la palabra del Señor para que sea de mucho provecho para todas las almas que necesitan salvación. Gracias.